Ok, jóvenes, dicho este hermoso sermón, ¿verdad? Vamos a comenzar la clase de psicología, tomando en cuenta que les vamos a tomar asistencia como ya es costumbre. Profe, la clase no es de filosofía. Filosofía, correcto. No sé si mencioné otra clase, pero sí es filosofía. Lo siento. Ok, nombro ahí y usted me contesta presente. Dadia Álvarez. Y ahí no me quiere contestar, los nombres y no me contesta. Daddy. Presente, dije, profe. Ah, no le escuchamos. Denise. Presente. Buenos días, Denise. Ahí está, ¿verdad? Gabriela Rodríguez. La vemos, pero no la escuchamos. Presente. Ah, ahí está. Jafet Núñez. Presente. Jennifer Mejía. Presente. Mantienen el récord aquí, miren. Y aquí también. ¿Ve? Johanna Reyes no está. Vamos a poner excusa. Juan Gómez. Presente. Kevin Álvarez. Presente. Lizzy Lagos. Presente. Linda Montano. Misty García. Presente, profe. Nolvia Garrido. Presente. Muy bien. Está en asistencia. Juan tenido excusa y también Lizzy, ¿verdad? Así que ustedes no se preocupen por eso. Perdón, filosofía, ¿verdad? Ok, vámonos entonces. Miren, necesitamos avanzar en una evaluación en psicología. Busquen la fotocopia, el material que ustedes tienen ahí. Yo voy a buscar aquí en lo digital. Traten de tener la copia ahí a mano. Y nos vamos a dirigir a la última hoja, ¿verdad? Que estaba ahí en el cuaderno. Les va a aparecer este contenido. No sé si logran apreciarlo. Dice actividades. Revisen y me confirman si lo tienen. Sí, profe. Los demás. Revisen los demás. Yes. No olvidar. Ok, la estoy buscando, se la voy a compartir en digital. Bien, ahí está una actividad. Hay una actividad ahí que resolver, ¿de acuerdo? Hay un cuestionario también, lo vamos a realizar en esta hora clase, ¿verdad? Sé que hay contenido anterior que todavía no hemos como que visto al 100%, ¿verdad? Pero vamos a ir cerrando esa actividad el día de hoy. ¿Por qué? Porque recuerden que solo tenemos la próxima semana para clases.
luego se viene Semana Santa y luego se viene el proceso de evaluación. O es decir, se vienen los exámenes. Entonces tenemos que ir llenando un poco de acumulativos en las diferentes clases que nosotros o ustedes están estudiando. Entonces en sus cuadernos vamos a empezar desarrollando, ¿verdad? Vamos a escribir en nuestros cuadernos como títulos. Guía de estudio de filosofía. Y nos aparece una serie ahí de preguntas. Exactamente, son 18 preguntas. Pero yo les voy a ir seleccionando el cuestionario. Es decir, yo les voy a ir diciendo o indicando qué actividades vamos a ir desarrollando. O qué preguntas vamos a estar escribiendo en nuestro cuaderno. Ya les comparto la pantalla. Ok, muy bien. Bueno, les comparto la pantalla. Ahí está. ¿Qué tenemos en base a la primera interrogante? Primer pregunta. No olvida, ¿qué dice? ¿Cómo dice? No olvida. Estaba ahí. ¿Cuál es la diferencia básica entre el monismo materialista y el dualismo? Y el dualismo. Muy bien, esa pregunta, jóvenes, la tenemos, o sea, la respuesta a esa pregunta la tenemos en las primeras copias, en la primera hoja. Recuerden que el tema es mente, cuerpo y persona. Y esto específicamente habla sobre el teorías del cerebro y mente. Teorías materialistas, que es una de ellas, ¿verdad? Y la teoría del dualismo. De momento podemos ir contestando lo que es la teoría materialista, un aporte de esta teoría, ¿en qué consiste? Si alguien logra desarrollar esa capacidad y encontrar la respuesta para que la comparta con el grupo, la comparta con la clase. Bueno, escribamos la pregunta número 1, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia básica entre el monismo materialista? Tendríamos que tener las dos para hacer la similitud, de acuerdo a comparaciones. Y aquí les escribo la hoja de respuestas. Muy bien, diferencias entre las diferentes teorías de monismo materialista. El monismo materialista. Profe, Hola. son los que afirman que el ser humano, además de la materia de su cuerpo, posee un principio extracorporal. Ajá.
Vuelvo a repetir. Son los que afirman que el ser humano, además de la materia de su cuerpo, poseen un principio extracorporal. Extracorporal. Muy bien. Ahí está la primera aportación respecto al monismo materialista. La siguiente yo se la voy a proporcionar. Espérenme, solo les cambio el color de fondo de la diapositiva. Color. Escala gris, azul, algún blanco de fondo. Bueno, vamos a ir contestando ahí. Me dicen si ustedes logran leer, ¿verdad? Las respuestas. Si es leíble, se lee. Sí, ¿verdad? Ok, en base entonces a un principio de la teoría del monismo materialista. En el caso de la siguiente teoría, yo se las voy a proporcionar porque no les aparece en esa copia, ¿verdad? Entonces, la siguiente es la teoría dualista. ¿Cuál es una de las diferencias? Esta consiste que el ser humano, ¿en qué sería? El ser humano no puede reducirse ni bueno, la teoría dualista nos recuerda, se logra leer, jóvenes. Si no, pues me lo indican para Sí, ayudarles ahí. profe. Ujú. Creo que ahí hay un color más leíble, ¿va? Si se puede decir así. Bueno, entonces, la teoría materialista dice que el hombre, ¿verdad? Además de ser de la materia, su cuerpo posee un principio extracorporal. La teoría dualista consiste en que el ser humano no puede reproducirse ni a espíritu por sí solo, ni a materia por sí solo, ¿verdad? Está considerado de que el hombre solo se compone por dos elementos esenciales. ¿Cuáles son estos elementos esenciales? Mente y cerebro. Ahí es donde el ser humano puede reproducirse a través de su mente y su cerebro. Mente y cerebro. Entonces, ahí están unas similitudes entre ambas teorías, ambas afirmaciones. Esto confirma la respuesta número 1.
Muy bien, jóvenes. ¿Cómo van? ¿Lograron argumentar esta primera pregunta? ¿Cuál es la pregunta Sí, profe. 2? A ver, pregunta 2. ¿Quién la lee? Platón y Aristóteles son monistas o dualistas. ¿Por qué? Ujú. Entonces, escribamos esa pregunta y yo les ejemplifico las respuestas. Pregunta 2. Platón y Aristóteles son monistas, es decir, son teorías, pertenecen a las teorías monistas, materialistas o teorías dualistas. Y nos dice otra pregunta, ¿por qué? Bien, en primer lugar, Platón, quien fue un filósofo, ¿verdad? De la antigua Grecia, da aportes muy puntuales respecto a estas teorías. Entonces, Platón, ¿verdad? Como respuesta a la segunda pregunta, pertenece a la teoría dualista. ¿Qué significa esto? Porque la pregunta nos dice ¿por qué? Y esto es porque para Platón, yo escribí Platón, Plantón, pero recuerden que es Platón. No van a escribir Plantón, es Platón. Considera que el ser humano que vemos en este mundo es un compuesto de cuerpo y alma. Dos componentes esenciales, que es lo que significa la teoría dualista. Entonces, Platón pertenece sí a la teoría dualista, ¿verdad? Y ahí se lo señalé, teoría dualista. En cambio, Aristóteles bueno, si Platón pertenece a la teoría dualista, Aristóteles ¿a qué pertenecería? La de materialista. Correcto. ¿Por qué él sostiene o sostuvo, porque ya no está? Podemos considerar que él sostuvo que el alma y el cuerpo son dos principios o ingredientes complementarios de una única realidad. Era como que más imaginario Aristóteles, ¿verdad? En ese aspecto. Y Platón se basaba bastante en el conocimiento de la razón, ¿verdad? Ahí está, la segunda respuesta. Traten de copiarlo todo, por favor. Ahí las respuestas no tienen que resumir porque ya están resumidas, ¿verdad? No hay necesidad de estar obviando palabras ahí, ¿verdad? Tienen que copiar todo lo que está ahí. Recuerden que estas guías nos sirven como base de estudio también para las futuras evaluaciones.
Ok, continúo la grabación. Ahí está. ¿Qué pasó, Misty? Sé que lo pone a pensar a uno, asustarlo. No nos gustan las sorpresas. A mí sí. A mí sí. No olvidé, quedó pensativa también. Sí, profe, usted uno lo pone en duda. No, mire, Yafet se relaja, mire, Yafet agosto eso, como que no pasa nada. Yafet. Yafet. Muy bien, terminaron esta segunda respuesta, jóvenes. Qué bonito, No, profe, ¿verdad? porque no salió nada. ¿Cómo? Ahí va. Sí, es que antes no me salía nada, nadie. Pues así sí, ¿verdad? Que qué bonito que el profesor le haga la tarea a uno, no. Van a hacer la número, bueno, vamos a pasar. Vamos a ver, analicemos. Profe, podemos escribir la 3, o sea, la pregunta 3. La estoy analizando porque básicamente, miren, Popper es un materialista, ¿verdad? Una persona que hizo argumentación acerca de la realidad. Entonces, sí la van a escribir, pero les va a quedar de investigación, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer una pequeña investigación de, de esta pregunta 3. Repito, Popper es una persona que hizo un ensayo acerca de la realidad, ¿verdad? Entonces, investigue si este personaje, Popper, que es que fíjense que eso no lo tienen en la copia, entonces por eso ustedes lo van a investigar. Es que hay ciertas cosas que yo obvié del material, no las consideré muy necesarias, pero ustedes pueden hacer esa pequeña investigación. ¿Qué es lo que van a hacer cuando investiguen? Investigar sobre la teoría y del concepto de realidad según Popper. No acostúmbrense a no escribir eso todo en el buscador. Va, Popper entiende el concepto de realidad de forma amplia o restringida. Y ya les aparece Google con aquella cantidad de respuestas, ¿verdad? Y ustedes toman solo la primera. Entonces traten de hacer una investigación un poco más racional. Entonces, número 3, investigue. Ahí me va a dejar más o menos unas 8 líneas o 10 líneas o 12 líneas. Por ahí depende cómo sea su tamaño de letra y su interés por la investigación. En otras palabras, dedíquele tiempo a esa investigación, pues. Pregunta 4. Vamos a analizar la pregunta 4. Todos vamos a un mismo ritmo, ¿verdad? Nadie se ha quedado en las preguntas anteriores. Pregunto. Confírmenme todos en la aplicación, porfa, si vamos avanzando al mismo ritmo o hay alguien que se ha retrasado un poco. Vamos bien, profe. Misty, vamos bien. Lizzy, perdón. Sí, profe. Sí, Misty, yo sé. Lizzy. Sí, profe. Ajá, bueno, análisis. ¿Y Gabriela? También, bueno, ok. Vamos, pues, número 4. La leo. Léala.
¿Por qué dice Lain Entralgo que el concepto de escritura es más adecuado que el de emergencia para describir la relación entre lo físico y lo mental? Ujú. Ok, este también es un personaje que ustedes no tienen ese material. Profe, Hola. yo investigué sobre de este Popper y aquí dice que él propuso una teoría. Ajá. Léalo. Espérenme. El, el racionalismo crítico es la base principal de la filosofía de Karl Popper. Consiste en hacer una crítica a las teorías establecidas por la ciencia y se opone expresamente al positivismo lógico. Igualmente muestra la oposición de Popper al imperialismo basado en la naturaleza y la experiencia de los sentidos. También la formación del conocimiento para ser parte fundamental como un proceso evolutivo que parte de problemas y tiene intentos de solución y exclusión de intentos fallidos. Ajá. Muy bien. Aunque la aportación es muy afirmativa, no logra resumir lo que nosotros queremos saber de Popper, ¿verdad? Recuerden que sí, propulsa las teorías muy apegadas a la realidad, muy de acuerdo con el aporte de Nolvia, pero va más allá. Recuerden que la pregunta es basado a la realidad, o sea, según el concepto que Popper da de la realidad, entonces, él cómo construye el concepto de realidad, como forma amplia o forma restringida. Entonces, hay que profundizar un poquito más en esa investigación, aunque nos afirma y nos da mucho concepto de lo que es, bueno, esta teoría. Ok, pregunta 4 la obviamos, táchenla, ¿verdad? No vamos a contestar la pregunta 4. La pregunta 3 es de investigación, pregunta 4 la obviamos, pero sí vamos a contestar la pregunta 5. No sé si le gustaría leer a Yafet la pregunta 5 y escribiéndola en nuestro cuaderno también. Los 5. La noción de la persona se ha ido consolidando con las aportaciones de diversos planteamientos filosóficos. ¿Cuáles son y qué incorpora cada uno de ellos? Bueno, muy bien. Este tema o esta pregunta la encontramos en el tema del dinamismo de la personalización. Ustedes tienen la fotocopia ahí. Entonces, lo primero es una afirmación. La noción de la persona se ha ido consolidando con aportaciones de diversos planteamientos filosóficos. Les dice o les crea un argumento. La pregunta es, ¿cuáles son y qué incorpora cada uno de ellos? O sea, ¿cuáles son esas aportaciones de diversos planteamientos filosóficos? ¿Y qué incorpora cada uno de ellos? Vamos a tratar de compartir. eh,
¿Copiaron la pregunta todos ya? Sí. Sí, profe. Sí, Ok. profe. Vean, esta la encontramos entonces en la copia del dinamismo de la personalización en los diferentes conceptos de persona. Entonces, como aportación número 1 lo vamos a encontrar en la raíz antigua y medieval. La pregunta nos dice de que qué incorpora esta teoría con respecto a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, la teoría de la antigua y medieval, de la raíz antigua y medieval, hace dos aportaciones muy esenciales, ¿verdad? Especificadas por este filósofo, donde considera la sustancia individual de la naturaleza racional. Entonces, señala dos, la sustancia individual y la naturaleza racional. Solamente vamos a escribir lo que yo le señalé en amarillo. Son tres, ¿verdad? Lo vamos a escribir. No, solamente lo que les señalo en amarillo. Porque eso ya lo escribieron en el tema anterior, ¿verdad? Ustedes tienen contenido de ese en sus cuadernos. Luego, si Jennifer creo que está trabajando con la copia también, ¿cuál es el siguiente concepto de persona? Tenemos en primer lugar la raíz antigua y medieval, pero hay otro inciso. ¿Cuál es? La raíz Ilustrada kantiana. kantiana. Ujú. La raíz ilustrada kantiana, que es el que propuso esta teoría. Ahí está, la vamos a señalar. Entonces, esto fue propulsada por el filósofo Kant. Él enriquece este concepto de persona y le da una connotación fundamental de la moral. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona es un ser libre. Esto no significa que puede elegir entre cumplir las leyes naturales u otras, sino que el ser es capaz de darse leyes a sí mismo, capaz de crear. Considera entonces que la libertad es autonomía. Muy bien, lo que les señalo en amarillo, jóvenes, espero ustedes lo puedan leer, ¿verdad? Y lo puedan visualizar para que vayan contestando y formulando esa respuesta, pregunta 5. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra barato?
Ok, y falta una más. ¿Cuál es la tercera? Number 3. Un movimiento personalista. Bueno, ¿en qué consiste este? Consiste en una corriente filosófica cuyo núcleo consiste en considerar al ser humano como persona. Ahí está. Considera, ¿verdad?, al ser humano como una persona. Esto significa realidad a la vez individual y comunitaria. ¿Cuál está respondiendo? Eso es la pregunta número 5. Recuerden que estas son los planteamientos filosóficos, opiniones de filósofos, o que dan acerca del concepto de lo que es la persona, ¿verdad? ¿Qué es la persona? Entonces tenemos 3. El número 1 es la raíz antigua y medieval, donde considera que el hombre es parte de la sustancia individual y naturaleza racional. Luego se menciona la raíz ilustrada kantiana, donde este concepto de persona se enriquece y le da el poder de que las personas son libres, ¿verdad? La libertad entonces forma parte de una autonomía. Y por último tenemos el movimiento personalista, que es lo que estamos detallando ahí. Son 3, ¿verdad? 3 conceptos de persona en cuanto a la pregunta número 5. ¿Cómo va Nolvia? ¿Terminó? Denise, ¿cómo va? Kevin. Ya terminé. Ujú. Ya terminé. Ok. Jennifer no nos ha querido mostrar su face hoy, su rostro. Profe, Ajá, Daddy. voy a ver la cámara que voy a cargar el celular. Ok, un rato. Número 6. Vamos a la número 6. Bueno, aquí la tenemos aquí. A ver, ¿qué dice la número 6? ¿Qué dice Kevin? Como dijo, profe, le escuché entrecortado. Lea la número 6. Dice, cita algunas situaciones o circunstancias en las que un ser humano sea instrumentalizado por otro y no sea considerado como algo valioso en sí mismo. Ok, esta pregunta la vamos a escribir y les va a quedar de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta 6, vamos a investigar sobre cuándo el ser humano es instrumento de otro, ¿verdad? Cuándo el ser humano sirve de instrumento de otro en alguna cosa. Y también ejemplos de cuando es considerado como algo valioso en sí mismo. Y dejan unas 8 líneas, 8 renglones, para que justifiquen en 4 líneas algunos de los ejemplos. Esto es investigación científica, ¿verdad? No el primer resultado que les tire Google. Repito, vamos a escribir la pregunta número 6 y les queda de investigación.
Una pista en respuesta a esa pregunta 6 lo pueden encontrar en la raíz ilustrada katiana, ¿verdad? Exactamente en el segundo párrafo. Ahí pueden encontrar algo sobre esa pregunta 6. Avanzamos escribiendo la pregunta 7. Dice la pregunta 7. Las personas somos abundantemente libres. Las personas somos abundantemente libres. Pregunta 7. Y esa la encontramos en el primer párrafo de la raíz ilustrada katiana. Entonces, quien escriba la pregunta y pueda contestar la respuesta, lo hace para el grupo. Dice la pregunta 7, ¿las personas son realmente libres? Las personas somos abundantemente libres. Y alguien que argumente. Gabriela, participación también, por favor, activa. Juan. Dice la pregunta 7, ¿las personas somos abundantemente libres? ¿Y qué dice Cam respecto donde dice la raíz ilustrada katiana del tema el dinamismo de la personalización? Primer párrafo. ¿Quién lo lee para el grupo, para la clase? ¿Cuál? El primer párrafo donde dice la raíz ilustrada katiana. Ok. Kant enriquece el concepto de persona al darle una connotación fundamentalmente moral. Persona es el ser libre y libre no significa solo que puede elegir entre cumplir unas leyes naturales u otras, sino que es el ser capaz de darse leyes a sí mismo, capaz de crear, junto al mundo de las leyes naturales, un mundo moral. La libertad es entonces autonomía y el hecho de poseerlas confiere a las personas una especial dignidad, porque si un ser puede darse sus propias leyes, nadie tiene derecho a instrumentalizarle. Ok, gracias Denise. Para todos. Entonces, ¿la persona es abundantemente libre? ¿Sí? ¿No? A ver, pregunta. ¿Todos las personas son abundantemente Profe. libres? Sí. Sí. ¿Qué opina Lizzy? Sí, igual. Sí. Jafet, ¿qué opina? Que sí. Que Deben sí. ser abundantemente. Ajá. Jennifer. Que sí. Entonces contestamos que sí. Toda persona es ser libre. Sí, coma, pero libre no significa que puede elegir entre cumplir algunas leyes naturales o cosas. Ahí le señalo en rojo, ¿verdad? Sí, pero sí. O sea, van a escribir sí. La persona es el ser libre, coma, pero libre no significa que puede elegir entre cumplir unas leyes naturales o otras. Y bueno, complementan lo que habían contestado anteriormente, sino que es el ser capaz de darse leyes a sí mismo. O sea, sí, todos somos libres, ¿verdad? Pero esto no significa de que por esa libertad que tenemos vamos a dejar de incumplir algunas normas o leyes basadas en principios familiares, morales, espirituales, sociales. Es cada quien debemos de conducirnos. Miren, exactamente ahí les contesta la pregunta anterior, ¿verdad?
Entonces, ¿dónde les argumenta cuándo el ser humano entonces es poseedor o es prisionero de otro o de alguien? ¿Verdad? Es cuando no tiene decisión por sí sola. Por ejemplo, ustedes en este momento están aquí en la clase virtual, ¿verdad? Ustedes a veces están haciendo como decían las teorías, están siendo manipulados a algo, ¿verdad? Y esta es parte de la libertad también, someterse a los alineamientos. Entonces, ahí no hay para dónde. Profe, Ajá. Profe, se borró lo que había que copiar. Lo se que tenía borró el lo profe. subrayado. Se borró. Ya, Yes. Se volvió a quitar, ¿verdad? Sí, profe. sí. Ahí está. La clase termina a las 8:50, solo faltan 4 minutos. Me notifican cuando hayan terminado y les voy a señalar la siguiente pregunta que ustedes van a contestar como tarea. Ya terminé. Ujú. Igual, profe. Profe, se volvió a borrar. Se Bueno. volvió a quitar, profe. Pero ya tenían la... Revisen, revisen, creo que les aparece otra vez. Ya, profe. ¿Terminó la mayoría? Sí. Sí, profe. Yes. Bueno, subrayen ahí las preguntas que les voy a mencionar. Contestan la número 8. ¿Con qué características definirías una amistad? ¿Dónde van a encontrar esto? En el dinamismo de la sociabilización. Socialización, que está en las páginas anteriores a la guía. Ustedes tienen que leer, analizar cada punto de vista y ver el dinamismo de la sociabilización, en qué consiste, ¿verdad? Número 9, también subrayenla porque les queda de tarea. 8 y 9 les queda también de tarea. También está ahí en el tema del dinamismo de la sociabilización. Número 10, en base a análisis, también les queda de tarea. Podrías indicar algunos aspectos tuyos, algunos valores, costumbres, normas. Esto que dependan de tu proceso de sociabilización primaria y secundaria. Di el agente de sociabilización de lo que te ha impartido o aportado la familia, la escuela, amigos. Bueno, esto está en el tema de el dinamismo de la sociabilización. 8, 9 y 10 se encuentra en el tema el dinamismo de la sociabilización que ustedes tienen las fotocopias. Tienen que leer, analizar y comprender. Básicamente, eso sería la tarea. Vamos a ver. Pregunta 13. Respondan algunas de estas cuestiones. Puede haber criaturas que tengan cerebro, pero no mente. O sea, la pregunta 13, ahí solucionen cada una de esas interrogantes. Son de análisis, ¿verdad? Lo que ustedes comprenden de respecto. Entonces, subrayen eso en su cuaderno porque les queda de tarea. Pregunta 13. Y pregunta 14. ¿Creen ustedes que la influencia de los medios de comunicación tienen proceso de sociabilización? ¿Y qué medio de comunicación descartarías como principal agente de sociabilización? Bien, tarea, pregunta 8, 9, 10, 13 y 14.
¿Recibieron todos el mensaje? Sí, profe. Sí. Excelente, jóvenes. Muy bien. ¿Alguien no tiene la guía para mandar? Les voy a crear el espacio y les voy a dejar el documento ahí. Que ustedes lo tengan acceso al Classroom. Esto es para la próxima clase, filosofía, el martes. El martes tiene que estar realizada esta guía, jóvenes. Muy bien. Es todo por hoy. Jóvenes, que tengan feliz día. Recuerden que a las 9:30 se desconectan y nos veremos hasta la próxima semana. ¿De acuerdo? Cuídense. Feliz fin de semana a todos. Igual, profe. Que la pasen bien ahí, disfruten. Igual, profe. Adiós. Ok.